Buenos días a todos. Bueno, ya buenas tardes a las 12:24. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes y seguir, como dijo Pablo, con nuestra serie sobre la esencia. Y queremos volver a lo básico. Muchas veces nos perdemos en temas que también son importantes, pero a veces lo básico lo perdemos de vista o estamos confundidos en algunas cosas. Por eso esta serie sobre esencia, en esta carta a los Efesios, va a servir para nosotros como cristianos, para poder redescubrir tal vez aquellos básicos que nos enseñaron en un primer momento y que tal vez ya hemos olvidado en un segundo instante. Y a los que están llegando nuevos, que tenemos muchos hermanos nuevos, pues va a servir para ustedes como para nosotros a poder seguir redescubriendo esa fe que tenemos en Cristo Jesús y en quien creemos y en quien nos ha dado vida eterna. Ahí los pasajes que hoy vamos a estar viendo va a ser algo muy bonito porque vamos a estar viendo un modelo de oración. Y si yo te pregunto qué modelo de oración tienes en tu mente cuando llegaste a ser cristiano o cuando conociste a Dios, tal vez me puedas decir el Padre Nuestro. Creo que todos nosotros hemos aprendido el Padre Nuestro de memoria, ya sea que venga de una tradición diferente a la evangélica, pero también cuando llegas a la evangélica se te enseña y hemos procurado enseñar sobre el Padre Nuestro y esa oración modelo que Jesús deja a sus discípulos que les preguntan cómo debemos orar al Padre. Pues ahora en Efesios vemos un siguiente modelo de oración que impacta nuestra vida, de cómo el apóstol Pablo se expresa a la iglesia en Éfeso, cómo quiere orar por ellos. Esta oración que vamos a encontrar en estos primeros versículos del capítulo 1 de Efesios es una de las oraciones más extensas que escribió el apóstol Pablo en sus cartas. La primera más extensa y la segunda se encuentra también en esta carta a los Efesios, solo que en el capítulo 3. Vamos a comenzar leyendo y vamos a desengranar poco a poco esta hermosa oración que escribe el apóstol Pablo. Dice Efesios capítulo 1 a partir del versículo 15, voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Si no la tienes aquí atrás en la pantalla para que leas conmigo. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da la plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Y es una oración que la verdad cuando uno lee por primera vez tal vez te puedas haber perdido, porque es larga, es una oración larga que el apóstol Pablo va desengranando varios aspectos de la fe de los cristianos, de la fe que él ha transmitido a la iglesia en Éfeso y cómo quiere que ellos crezcan en Dios. Entonces, aunque sea una oración a veces difícil de comprender o difícil de digerir en un primer momento, encontramos riquezas invaluables en ella por cómo el apóstol Pablo se expresa a esta iglesia en Éfeso y cómo pide para ellos lo importante que él cree sobre Dios. Creo que esta importancia que da el apóstol Pablo sobre ciertos aspectos es lo importante que nosotros debemos tener para nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos otras cosas que el mundo nos ha enseñado que debe ser importante sobre Dios. Otras cosas que el apóstol Pablo ni siquiera toca en su oración. Ahora bien, este modelo de oración que inicia el apóstol Pablo enfoca aspectos importantes que nosotros debemos tener en cuenta. Primero que nada, él dice, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Recordemos que Pablo había comenzado esta obra en Éfeso en su tercer viaje misionero. Y en Hechos 19, Lucas nos relata parte de estos casi 3 años en esta región que estuvo predicando Pablo. Y donde podemos ver el poder del evangelio, el poder que tuvo Pablo sanando personas, predicando con valentía, predicando a aquellos que no creían en Dios, ya sea al pueblo judío y también a los gentiles, y ver cómo vidas estaban siendo transformadas, vidas estaban siendo cambiadas por el poder del evangelio. Uno de los versículos que más me llama la atención de este viaje misionero de Pablo en Éfeso dice Hechos 19, versículos 19 y 20. Cuando Pablo estaba predicando, dice, varios de ellos que practicaban la hechicería
trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Vemos cómo el poder del evangelio estaba causando estragos en Éfeso. Tanto que si tú sigues leyendo en Hechos 19, se ve que después las personas se pusieron en contra de los cristianos, en contra del evangelio, porque estaban perdiendo ventas. La gente ya no lo estaba comprando a los ídolos, todo lo que esa cultura estaba teniendo en Éfeso, que no queremos ahorita ahondar en ello, pero sí queremos ahondar en ese comienzo de oración de Pablo. ¿Cómo ruego por ustedes, iglesia? Una iglesia que había experimentado un cambio profundo y que había experimentado las maravillas de Dios en su vida, por lo cual era un cambio también, una marca que había sido dejada en el apóstol Pablo al predicar en esa región y que recordaba con mucho amor a esta iglesia. Era parte de su trabajo en el reino de Dios. Ahora, pensamos nosotros tal vez, o ustedes pueden pensar, bueno, si yo no he sido misionero, no tengo que estar orando por aquellas iglesias a las cuales tal vez he servido, aquellos hermanos a los cuales he predicado, por lo cual esta primera parte no tiene tanto que ver conmigo, pero nada mucho más ajeno a la realidad. Yo creo que esta primera parte que el apóstol comienza diciendo, he orado por ustedes, nos recuerda a nosotros la intercesión que debemos hacer por los demás. Cómo el interceder por los demás, por iglesias que conocemos, por hermanos que se reúnen con nosotros, por hermanos que han dejado de venir a congregarse con nosotros, por hermanos que están dejando o están pasando dificultades en su vida cristiana, en su vida en esta tierra, debe movernos a la intercesión hacia ellos. Había un hermano cuando nos reuní, cuando llegué, una de las personas en Venezuela que tenía una lista de personas por las cuales oraba. Y aquí cuando llegué, una de las personas que reconozco que sabe de memoria muchas personas por las que necesitamos orar es Angelina. Siempre Angelina nos recuerda, debemos orar por esta persona, debemos orar por aquella. Y es algo que a mí me impacta, porque yo soy muy malo con la memoria. A mí me dice, hay que orar, y ostras, lo recuerdo en un primer momento y después se me olvida en la semana. Y el apóstol Pablo me recuerda, orar por los demás es algo que debemos hacer como cristianos. Entonces, ese primer modelo de oración que queremos dar a entender ahora en la carta a los Efesios es que debemos anotar, orar, saber cuáles son las personas por las que debemos interceder. Recordemos que esta carta, imagínense, habían pasado 3 años de que el apóstol Pablo estuvo allí predicando. Aún así recordaba con amor, aún así le traían noticias sobre los hermanos de lo que estaba pasando en sus vidas. Y fíjense el versículo 15, cómo dice él sobre ello. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Hermano, la iglesia en Éfeso era conocida por los creyentes en Cristo y es algo impresionante. Era una iglesia que estaba dejando una huella en la región donde predicaba. ¿Por qué? Porque ayudaba al pueblo de Dios. Otros hermanos que podían estar llegando de paso a la región, otros hermanos que estaban llegando por primera vez, la iglesia los estaba arropando con el amor de Cristo. Estaban viviendo de tal manera que las noticias habían llegado al apóstol Pablo y él quiso escribirles dando gracias por cómo ellos estaban recibiendo a los hermanos y cómo estaban trabajando con los hermanos en amor. Y aunque tal vez más adelante que van a seguir estudiando y vamos a seguir viendo toda esta carta de Éfeso, el apóstol Pablo quiere corregir conductas también que no son beneficiosas para el pueblo de Dios. Las noticias de su amor por los demás era algo indudable para él. Y yo cuando estaba preparando la prédica, estaba volviendo a releer esta carta, lo único que pude pensar cuando él escribió estos versículos es en la iglesia Betel. Yo creo que como yo, con mi esposa, que vinimos de Venezuela, que vinimos a emigrar a España, el leer estos versículos me recordaban a lo que nosotros experimentamos semana a semana aquí con la iglesia. Cómo reciben a los hermanos que no conocen, cómo reciben a aquellos visitantes que no conocen por primera vez con aquel amor, con aquel cobijo que muestra cómo Dios ha transformado tu vida. Para mí, como persona que llegó hace 3 años a esta iglesia, es algo que experimenté y que sigue experimentando en mi vida. Por lo cual, si recibiéramos una carta de algún apóstol, de algún misionero, de alguien que haya trabajado en esta iglesia, estoy seguro que diría, sé del amor que ustedes están teniendo los unos con los otros, con aquellos que llegan por primera vez, cómo son una familia para los demás. Yo creo que el mensaje que tenemos como visión de iglesia, ser una fuente de esperanza, amor y refugio, es algo que estamos cumpliendo a cabalidad y es algo que ha impactado a mi vida. Por lo cual es un mensaje también de ánimo a nosotros como iglesia al seguir recibiendo a aquellas personas que están viniendo por primera vez sin descuidar a los que ya están aquí por muchos años.
ese amor que es palpable unos con otros. Como les digo, es un ADN que buscamos nosotros como iglesia y que se ha visto en nuestra vida y sé que en la de muchas personas, por ejemplo mi mamá, que ha podido venir ya después también a esta iglesia. Y es algo que nos contenta, que nos alegra de poder recomendar. ¿A qué iglesia asiste? A la iglesia Betel. Ven con nosotros. ¿A qué iglesia vas? ¿En dónde estás feliz? A la iglesia Betel. Porque es una iglesia, como digo, hermano, que tiene ese ADN de ser una fuente de esperanza, amor y refugio. Por eso, cuando pienso en la iglesia, pienso en gracias, Señor. Gracias por mostrar el amor de los hermanos para con los demás. Gracias porque están viviendo ustedes y yo su vida dedicadas al Señor, tratando de aprender, tratando de ayudarnos uno a otro, tratando de ver la necesidad que tienen los unos y los otros y tratando de ser una familia como Cristo quiere para nosotros. Ahora bien, versículos 16 y 17 dice así: los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. La sabiduría espiritual, como pide el apóstol Pablo, pide sabiduría espiritual para los hermanos, percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios, es algo que nosotros no debemos alejarnos. Y es que crecer en el conocimiento de Dios debe ser invaluable para nosotros como cristianos. Y si te tengo que preguntar cuál es el primer paso para crecer en el conocimiento de Dios, ¿cuál me dirías? Leer la Biblia, muy bien. Leer la Biblia tiene que ser el primer paso que nos conecte con la sabiduría de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo pide a través del Señor Jesucristo que les dé sabiduría espiritual y percepción. Ahora tú puedes decir, es que me cuesta tener sabiduría en cómo conducirme en los caminos de Dios, en cómo saber qué es lo bueno y lo malo, aunque a veces lo sabemos ahí en el fondo, pero cómo hacer las cosas. Bueno, el primer paso, como decimos, es ahondar en la palabra de Dios. El segundo tal vez sería venir a la iglesia, compartir con tus hermanos, ver cómo ellos se comportan, ver cómo ellos afrontan las dificultades de la vida y cómo tienen en su mente la meta de que no somos ciudadanos de este mundo, sino del reino eterno, por lo cual nuestra vida está dedicada a nuestro Dios. Pero si en un tercer paso todavía te encuentras con dificultades, te quiero dar Santiago capítulo 1, versículo 5, que no sabemos de memoria. Y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Es decir, que si todavía queremos aún ahondar en el conocimiento de Dios, hermanos, tienes que recordar que una vez que tú creíste en Jesucristo, el Espíritu Santo fue dado en tu vida. Por lo cual nuestra oración elevada hacia Dios por sabiduría, el Señor la va a contestar. Y la va a contestar con alegría, porque un corazón rendido a aprender de la sabiduría de Dios, a aprender cómo moverse en sus caminos, es algo agradable a nuestro Dios. Y eso nos debe llevar a seguir buscando en su palabra. Versículo 18. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Creo que estas palabras reflejan tal vez uno de los miedos que se ha infundado en el corazón cristiano durante muchas generaciones. Muchos grupos y muchos aquellos que dicen ser cristianos han predicado que la esperanza de salvación de Cristo Jesús es algo que se puede perder con facilidad. Y muchas veces hemos vivido, yo personalmente he vivido con ese miedo de que si me comporto de una forma o que de otra, mi esperanza en Cristo Jesús está en duda. Por eso al leer el versículo 18 reconforta mi corazón, porque pide el apóstol Pablo que me inunde el corazón de luz para que pueda entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo. Y es que nosotros debemos vivir, hermanos, con una esperanza segura. Tu salvación ha sido pagada por la vida de Cristo Jesús, por la vida del Hijo de Dios. ¿Qué más seguridad que esa para caminar esperanzado de que estaré eternamente con Cristo? Hay una cita que quise poner de Stanford Orr, que es un teólogo que habla sobre estos versículos del libro de Éfeso, y dice así: las promesas seguras de Dios garantiza que estaremos libres de pecado y de los fracasos que éste trae, y que tendremos un cuerpo transformado y glorificado, sin las debilidades, limitaciones, enfermedades y mortalidad que experimentamos hoy. Aún el mundo de maldad, de contaminación,
de guerras y de imperfección y tragedias naturales será transformado cuando Cristo venga a ser rey de una nueva tierra y un nuevo cielo. Esta esperanza es la que nosotros vivimos, que no importa lo que está pasando hoy en día, que nos preocupa. Obviamente nos preocupa la guerra que está teniendo Europa, obviamente nos preocupa la guerra de Medio Oriente, obviamente nos preocupa la situación económica por la cual pasamos, pero eso no mueve mi esperanza. Mi esperanza está segura en los cielos. Cuando Cristo venga por segunda vez, estaré con Él eternamente. Y este mundo que hoy conocemos será transformado, libre del pecado en Cristo Jesús. ¿Cómo no vamos a vivir felices con eso? Por eso cuando uno está pasando necesidad o problema, dice, ¿cómo puedes estar feliz? Porque tengo mi esperanza en Cristo Jesús. Tengo mi esperanza en Dios, que aunque esté a veces en situaciones desesperadas, en situaciones de mucho estrés, puedo seguir confiando en Dios. Ese modelo de oración nos muestra nuestra sujeción a Cristo, nuestra sujeción a Dios. ¿Cómo debemos orar? Pidiendo, Señor, dame esa esperanza, dame esa seguridad en tu salvación, pese a lo que esté pasando en este momento. Versículos 19 y 20. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y los sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Y creo que es impresionante cómo escribe el apóstol Pablo estas palabras. Entiende la increíble grandeza del poder de Dios para contigo, tú que crees en Él. Porque es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Es impresionante que el mismo poder que actuó en Cristo Jesús para levantarlo de los muertos, para ascenderlo a los cielos, el mismo poder divino que reina hoy en los cielos, es un poder que Dios nos ha concedido también a nosotros a través de su Espíritu Santo y a través de la salvación tan grande que nos ha dado. Es algo que nos cuesta entender y yo creo que por eso Pablo lo tiene que escribir, porque nos cuesta entender eso. Más nosotros, como igual a la gente de Éfeso, a nuestros hermanos en Éfeso, en ese momento, ellos no habían visto a Cristo resucitado. Ellos no habían visto el Calvario, todo lo que Cristo había pasado. No habían conocido en persona a Cristo Jesús. Solo lo conocían a través de la predicación del Evangelio del apóstol Pablo, a través de las maravillas que están experimentadas en su vida a través del Espíritu Santo. Pero aún así el apóstol Pablo cerciora a través de la inspiración divina de Dios, que es el mismo poder que actúa en Cristo Jesús, actúa en ti como creyente, una vez que entregas tu vida a Jesús. Y es que el Espíritu Santo no es más que Dios viviendo en nosotros. Y ese regalo es inmerecido para nosotros. Que Dios se acuerde de ti cuando estuviste mucho tiempo de tu vida alejado de Él y que te brinde ahora su compañía eterna. Porque esas palabras que Jesús en Mateo 28, yo estaré contigo hasta siempre, hasta el fin de los tiempos. Es algo hermoso que llena nuestros corazones. Hagan discípulos porque yo estaré con ustedes hasta siempre. Y eso nos lleva en seguir confiando y amando a nuestro Dios, confiando en ese poder que actúa en nosotros al ser transformados también milagrosamente, al ver cómo nuestra vida pasada no tiene nada que ver con mi vida de ahora, al ver cómo vidas que conocíamos, que eran personas amargadas, que eran personas que no conocían el perdón, que nunca se habían arrepentido, ahora son completamente diferentes. Es decir, ¿qué te ha pasado? ¿Quién eres tú? ¿Cómo eres una nueva persona? Y es que aquel que ha renacido en Cristo Jesús ha renacido para ser nueva criatura, ahora un hijo de Dios. Yo siempre le pregunto a mi esposa, amor, ¿qué suerte tienes? ¿Ah? Después de tantos años siendo cristiano, no es que no me conociste en la antigüedad como yo era. Pero si tú quieres detalle, pregúntale a mi mamá que está aquí sentada y ella con mucho gusto te puede decir cómo era yo antes. Y ese cambio es lo que a mí me anima a ver cómo Dios ha transformado mi corazón, cómo ha transformado mi carácter, cómo ha transformado la fe que ahora tengo en Cristo Jesús. Es un cambio que se tiene que ver palpable, hermano, y que yo estoy seguro que si tú miras para atrás en tu vida, puedes ver el poder de Dios que ha obrado en ti, cómo te ha sacado de vicios, cómo te ha sacado del pecado, cómo te ha sacado de maneras que tú pensabas que eran normales de actuar en este mundo porque son enseñadas a nosotros, pero que encontramos en la palabra de Dios que no quiere para nuestra vida porque nos hace daño. Y cómo su Espíritu Santo, al creer en Él, a dar nuestra vida en Él por la salvación tan grande que nos ha ofrecido, son quitadas de en medio a través de esa transformación. No significa que somos perfectos en este momento, pero sí que somos transformados. Sí que ha habido un cambio. Y muchos de ustedes los conozco
desde hace 3 años y medio que llegamos a esta iglesia y he visto un cambio notable con sus vidas. Y los que están llegando, que tienen poco tiempo, hemos visto. Y cuando hablamos de usted, hablamos con gozo. ¿Cómo ha cambiado esta persona? ¿Cómo ahora tiene más fe en Dios? ¿Cómo ahora no se deja tambalear por las situaciones malas que pasan, entre comillas, en su vida? Porque lo mejor lo tienes ahora en tu vida, que es Cristo Jesús, al dar tu vida a Él. Esto me recuerda a Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21, que disculpen que ahora se los adelanto, después lo van a ver en la serie de prédicas, pero lo quiero adelantar porque son unas palabras hermosas que dice así Pablo. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Y es maravilloso cómo Él escribe eso. El poder de Dios puede transformar tu vida mucho más de lo que tú incluso pudieses imaginar. Y es maravilloso cómo ves tu vida y ha dado mucho más de lo que pudieses imaginar. Tu transformación ha sido más visible de lo que tú algún día pudieses imaginar. Y lo mejor de todo, hermano, es que seguiremos eternamente con Dios. Seguirá sorprendiéndonos en esta tierra, pero mucho más allá en la eternidad. Por eso, quiero terminar con la última parte de la oración de Pablo a la iglesia en Éfeso, recordando esta oración. Recordando que, como les digo, hermanos, es una de las 2 oraciones más extensas que el apóstol Pablo escribió en sus cartas y que nos desafía a nosotros. Por ejemplo, a mí, siendo cristiano, me desafía. Hay una característica que no encontramos en esta oración una vez que la leímos completamente. Si les pudiese decir cuál característica de esta oración no tiene, que a veces nosotros siempre pedimos, ¿cuál pudieses decir tú pensando rápido? Exactamente, el dinero. A mí me sorprende que el apóstol Pablo no tiene nada escrito en esa oración por bienes materiales para la iglesia. Y es que porque el apóstol Pablo sabía que iba a ser provisto de Dios, que su provisión venía de Dios, que no importa si estaba en momento de necesidad o momento de riqueza, su vida estaba entregada hacia Dios. Y a mí como ser humano me confronta. ¿Por qué? Porque obviamente muchas de mis oraciones he pedido para que Dios mejore mi situación económica, mejore a mí como persona. Y por eso me impacta leer esta oración de Pablo, que él no tiene necesidad de pedir por la iglesia en eso, porque para él lo espiritual está primero. Y me desafía a mí como cristiano, ¿cómo estoy orando? ¿Cuál es mi prioridad? Lo económico, obviamente podemos orar, pero con un corazón transformado, sabiendo que es un medio por lo cual podemos seguir viviendo en esta tierra, pero no el fin por el cual vamos a vivir nosotros. Tu fin como ser humano no es trabajar para tener más riqueza, para tener más fama, para tener más estatus aquí en este mundo. Y si eres bendecido de esta forma, es para que el nombre de Dios sea glorificado y para que tu contribución al reino de Dios también sea glorificada. Pero no es nuestra meta es vivir en la eternidad con Dios y que sus riquezas invaluables, espirituales, sean usadas en nosotros, sean transformadas en nosotros. Versículo 21 al 23, que son los últimos, dice así: ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud de todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Qué manera de terminar? Yo después de leer esta oración digo, ostras, Señor, yo no vuelvo a orar en público. Después de leer una oración así de extensa, mis oraciones son como las que están aprendiendo los niños en clase dominical. Yo quisiera profundizar mucho más en una oración con un corazón desgarrado hacia el Señor, con un corazón abierto que explore esas riquezas, que quiera disfrutar de la sabiduría, de la grandeza de nuestro Dios. Es parte de lo que Pablo estaba sintiendo en ese momento por la iglesia, pero sobre todo por su relación con Dios. Y es parte de lo que nos enseña a nosotros qué estás sintiendo ahorita con tu relación con Dios. ¿Cómo estás experimentando tu relación con Dios? ¿Estás siendo consciente de esa autoridad de Cristo que está por encima de todas las cosas, por encima de cualquier gobernante, autoridades, poderes
o dominios o cualquier otra cosa, como dice el apóstol Pablo. Su autoridad está por encima de este mundo que conocemos y por lo cual en Él confiamos nuestra vida. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, dice Él, porque hizo cabeza de Él para todas las cosas. ¿En beneficio de quién? En beneficio de la iglesia. Es decir, ¿en beneficio de quién? En beneficio tuyo, en beneficio mío, porque la iglesia somos nosotros, aquellos que han sido llamados a vivir una vida con Dios, aquellos que han sido llamados a dejar el pecado aparte de su vida. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y me encantan estas palabras, cómo las termina. Él, Cristo, hablando de Cristo, Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Si te tenemos que preguntar, ¿quién completa tu vida? ¿Quién llena tu vida? Tal vez los casados podemos decir, bueno, mi esposa llena mi vida, mi familia, mis hijos, los que tienen hijos, llenan mi vida. Esos pequeños momentos de compartir con ellos llenan mi vida. Pero me encanta como el apóstol Pablo dice, es Cristo quien primero llena tu vida. Y eso nos confronta, porque es ahí cuando decimos, Dios está en primer lugar en mi corazón, o hay otras cosas que tal vez compiten con Él. Porque el primer lugar de tu corazón tiene que ser Dios, tiene que ser Jesucristo. Por Él vivimos y en Él confiamos. Y es por ello, aunque a veces tengamos que sufrir también incluso con nuestras familias que se alejan de nosotros por nuestra fe en Cristo, vemos cómo Dios obra en la vida de ellos también, obrando en nosotros y viendo cómo incluso después esa familia que a veces nos rechazaba por nuestra fe en Cristo, termina también llegando a la iglesia, llegando a ser parte del cuerpo de Cristo y a ser llenados por su gracia, su amor y su misericordia. Esta oración del apóstol Pablo, hermano, es para que la releamos, para que digamos, quiero orar un poco más como él está orando. Quiero ver estas características aplicadas también a mi vida. No quiero solo orar con esas oraciones que a veces hacemos de manera tan rápida antes de comer o cuando vamos en el coche o cuando salimos rápido. Esas oraciones que a veces parecen prefabricadas o que parecen repeticiones rápidas que a veces ni sentimos. Queremos ahondar en un tiempo de oración profunda en nuestra vida. Y es por ello que si no has asistido y en cuanto retomemos, seguramente te invitamos y queremos invitarte en las oraciones de los martes también a nosotros como iglesia. Ahí tratamos de ahondar en orar más íntimamente, en no hacerla prefabricada, sino estar orando por las peticiones, por los hermanos que tienen necesidad y por ser una familia en quien en Cristo Jesús encuentra llenura y plenitud. No en otras cosas del mundo, sino en Cristo Jesús. Vamos a orar, a ponernos de pie para orar y pedir a Dios que siga bendiciendo nuestra vida, bendiciéndola con el poder, con la sabiduría y la plenitud de Cristo en nosotros, que somos su iglesia. Te damos gracias, papá, por tu amor, un amor no merecido, Señor, un amor que no podemos a veces entender, Señor, un amor que fue sacrificial, dando la vida de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias por él, Padre. Gracias por inspirar al apóstol Pablo, Señor, y darnos a entender un poco más de tu palabra, Señor. Lo que debemos tener como prioridad, Padre. Lo que debemos tener como creyentes, Señor. Que sea Cristo Jesús quien llene nuestra vida, Padre. Que seas tú quien soporte nuestra vida. Que sea en ti quien encontremos riqueza para vivir nuestra vida, para confiar en ti. Que pese a las dificultades, pese a las cosas que podamos estar sintiendo, viviendo, sepamos que tú sigues siendo fiel hasta el final, Señor, como hemos cantado. Tu fidelidad es hasta la eternidad. Es por eso que has dado la vida de tu Hijo Jesús. Es por eso que nosotros, al creer en ti, hemos recibido el Espíritu Santo de la promesa, Señor, que ha sellado nuestra vida para estar eternamente contigo, Padre. Ayúdanos, Señor, como iglesia queremos seguir siendo una fuente de esperanza, amor y refugio, Señor. Queremos que así como la iglesia de Éfeso era conocida por su amor a las personas, nosotros también sigamos siendo conocidos por amor a las personas, porque ya somos conocidos, Señor, por amor los unos a los otros. Pero queremos seguir dando de ese amor que viene de ti, Padre. Gracias por tu iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén.